Bendecimos esa audiencia que está conectada con nosotros a través de las redes, en este live. Un abrazo para esa familia extendida de Árbol de Vida en Puerto Rico y en las naciones. Algunos hermanos, nuestros hermanos de Juncos, de las Piedras, que se congregan con nosotros, ya tenían planes para venir para acá, pero para allá está el tiempo bien difícil. Amén. Me llamaron tempranito, pastor, estuvo lloviendo en la noche, hay inundaciones, tenemos que quedarnos en casa. Y claro, pues obviamente ya estaban preparaditos allí para conectarse con nosotros y celebrar el servicio online. Así que un abrazo para ustedes, mis amados. Y allá en Virginia, Lilian, Joel, en Cuba, Pastor Abraham, Vicky, en México, y bueno, las naciones donde constantemente nos están siguiendo. Un abrazo para ustedes. No hay que ser un erudito en las Escrituras. Gracias, Padre. No hay que ser un doctor en las Escrituras. Para, por lo menos, intuir, percibir que algo está sucediendo alrededor nuestro. No solamente en Puerto Rico, sino a nivel mundial. Ni siquiera hay que ser una persona extremadamente consagrada, o por decir de alguna forma espiritual, aunque todos somos espirituales. ¿Okay? Uno en el reino de la luz, otro en el reino de las tinieblas, pero al fin del día el ser humano es un ser espiritual. No hay que ser una persona de extrema consagración. ¿Por qué lo sé? Porque a diario y constantemente sé que mi experiencia también es la suya, ya sea en las redes, ya sea en una panadería desayunando o almorzando, en un restaurante, en una fila haciendo gestiones personales para hacer pagos en un banco. Se escuchan diferentes conversaciones donde el denominador común es que muchas personas están diciendo algo raro. Ellos le llaman raro, el que no conoce le llama raro. Algo raro, algo extraño está pasando en el mundo. Pero lo interesante es que eso raro que decimos que está pasando en el mundo, la pregunta es, para los que vivimos en Puerto Rico, ¿no está pasando aquí? Porque nosotros estamos en el mismo planeta Tierra, ubicados más cerca del Ecuador, en el Caribe, pero estamos en el mismo globo terráqueo. Cosas extrañas, como que la naturaleza se está comportando de forma errática, de forma anormal. Llueve donde no llovía, o llueve en la temporada donde se supone que no lloviese tanto, donde nevaba o neva más, donde llovía no llueve, donde había sequía de pronto comienza a caer lluvia. Un comportamiento extraño en la atmósfera, en el cielo, en las nubes, sequías. De pronto, no solamente en una parte del mundo, en diferentes partes del mundo se comienza a hablar de fuego que comienzan a consumir los lugares. Y mi teoría es
que esto no es al azar, sino que hay un plan elaborado detrás de todo esto. El creyente no puede cometer el grave error de asumir o creer que las cosas están pasando porque sí, mucho menos al azar porque no creemos en la suerte, sino que hay un plan, número uno, profético, un plan divino que tiene que cumplirse hasta la venida y el retorno de Yeshua el Mesías, la consumación de todo lo que está profetizado. Y número dos, además del plan de Dios, el hombre tiene su propio plan. Escuchen bien lo que acabo de decir. Y no todo lo que ocurre en el planeta Tierra es plan de Dios. Hay un plan del hombre. Pero es un plan de un hombre que está operando y viviendo en una naturaleza caída, de espalda al Creador, influenciado por un pensamiento, una conducta anti-Dios, anti-Mesías, anti-Cristo. Y en base a esa realidad rebelde, caída, alejada del Eterno y anti-Dios, anti-Mesías, elabora su propio plan para establecer su voluntad como hombre, para establecer su señorío y para establecer su propio gobierno aquí en la tierra. Lejos del plan de Dios, lejos del plan de redención y de gobierno de Dios para la humanidad. El ser humano en esa naturaleza caída, en ese pensamiento, en esa filosofía anti-Dios, anti-Mesías, anti-Cristo, que está elaborando sus propios planes para establecerse y enseñorearse sobre la tierra, lo está haciendo con una agenda muy elaborada, premeditada, con alevosía, y muchas de las cosas que están aconteciendo a nivel mundial, que están trastornando y virando patas arriba el mundo y la sociedad, son producto, son efecto de una humanidad operando, influenciada y siendo gobernada por el sistema del anticristo, del anti-Mesías, o todo lo que es anti-Dios, anti-santidad, anti-propósito divino. Porque todavía el ser humano le continúa dando en este planeta Tierra la espalda al Creador para establecer su propio plan, su propio diseño, alejado del plan perfecto, soberano y absoluto de Dios para la vida del hombre. En ese espíritu anti-Mesías, en ese espíritu anti-Dios, anti-santidad, anti-propósito divino, el hombre está operando con una mentalidad de Dios. ¿Cómo está operando el ser humano? Una mentalidad de Dios, donde el Dios es el yo, donde el Dios es el humanismo, donde el Dios actual es la egolatría, donde el hombre continúa consumiendo la mentira que le vendió el adversario en el Edén. Pastor, ¿y cuál es la mentira que todavía hoy en pleno siglo XXI el hombre sigue consumiendo, que le vendió el adversario en el Edén? Puede ser igual a Dios. ¿Puede ser igual a quién? ¿Sabe que cuando acceses al conocimiento, a la ciencia del bien y el mal, ilustrado con la imagen de una fruta que no era fruta, pero literalmente
Se nos presenta como una fruta para que entendamos el mensaje. ¿Okay? Hay gente que me ha llamado hereje por decir que la fruta ni siquiera era una manzana. Ay, ¿cómo usted va a decir que no era una manzana? ¿Por quién le enseñó a usted eso? Que era una manzana, eso no lo dice la Escritura. Y cuando le digo más aún, ni siquiera una fruta literal, se escandalizan más. Amados, esto fue escrito, y desde Génesis y Apocalipsis, que voy a hablar algo sobre eso hoy, está ya lleno de simbología, de imágenes, de una literalidad que es la verdad, que es la palabra del Eterno, y era la forma más sencilla y concreta con la que el Eterno se podía revelar a nosotros y darnos un mensaje que pudiésemos entender. No necesariamente cuando usted lee aquí literalmente algunas cosas, es porque literalmente es esa imagen, si no nos está conectando con un principio, con una verdad más elevada espiritualmente. ¿Cómo ten acceso a un conocimiento que no está diseñado para ti? Y serás igual a Dios. Y el hombre consumió esa mentira desde el principio, y usted sabe lo que la ocasionó, ¿verdad? Por causa del pecado, el hombre fue destituido y separado de quién. Y se sumió no solamente el hombre, sino sumió la creación, el universo, un caos. Y por consecuencia de eso, perdimos los privilegios que teníamos desde el principio en el jardín del Edén, de perfección, de eternidad, donde no había enfermedad, no había dolor, no había llanto, no había angustia. Las rosas no tenían espinas. El león no se comía a la oveja ni al cordero. Y el mundo fue introducido en un caos cósmico por causa de algo que se llama pecado. ¿Y qué es el pecado? Sencillo. Primero es Juan 3:4. No compliquemos las cosas. La transgresión de la ley, la transgresión de la Torá, la transgresión de los mandamientos, la desobediencia a los mandamientos y a toda la palabra de Dios es pecado. Entonces la fórmula y definición de pecado no ha cambiado. Lo que fue pecado en el Edén sigue siendo todavía pecado. ¿Cuándo? Hoy día. Esa definición no ha cambiado, es la misma. Y el pecado introdujo un caos terrible. Y el Padre, en su misericordia y en su amor, elaboró todo un plan de redención para arreglar el reguero que nosotros hicimos acá abajo por causa del pecado. Entonces, el ser humano consumió la mentira de Satán, el adversario, cayó de tonto. Y es como que a usted le dan las escrituras de una propiedad, le dan las escrituras de una casa. Toma, esto es tuyo. Gobierna aquí, disfruta esto a plenitud. Tiene jacuzzi, tiene piscina, tiene una alacena llena, tiene una nevera llena de comida, tiene todo lo que necesita, con todos los power. Toma, disfruta de esta habitación en la que no falta nada. Y te dieron las escrituras. Y hoy día que está difícil comprar casa en Puerto Rico y en muchos lugares del mundo por la inflación y el monopolio que existe, que eso responde también a una agenda controladora del nuevo orden mundial, para que ustedes lo sepan, de ir dominando y teniendo control sobre la humanidad. Si a usted en un tiempo tan difícil le dan unas escrituras de una propiedad con todos los power, ¿cuánto lo pensarían 2 veces para salir de ella? Le dicen, no, esto es una bendición. Yo no suelto estas escrituras, no se las cedo a nadie. Y menos si usted tiene hijos, porque usted quisiera dejarle eso de qué, de herencia a sus hijos. ¿Y qué hizo a Satán? Convenció al hombre de que podía negociar con las escrituras de lo que se le había dado, y el hombre cayó de tonto. Y al pecar le dio las escrituras, le cedió los derechos y la autoridad
de gobierno. ¿A quién? Al adversario, mejor conocido como Hasatán, diablo, padre de mentira, como usted quiera decirle. Entonces, ahí es que el adversario toma un lugar que no le correspondía a él, pero el hombre se lo cedió. Un lugar de ¿qué? De autoridad y de señorío en esta dimensión que llamamos mundo. ¿Ok? Porque el ser humano le cedió ese derecho. Y tiene que venir Yeshua a devolvernos la escritura nuevamente, pero con un alto precio. El que yo no podía pagar en mi estado rebelde y caído, lo pagó Yeshua por mí, tomando mi lugar en el Calvario, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga ¿qué? Vida eterna. Y en el Calvario venció sobre las tinieblas, sobre la muerte, sobre el adversario, y tomó el decreto de nuestra maldición y lo anuló y lo canceló para darnos redención, libertad y salvación, y devolvernos la capacidad que nos dieron en el principio de, hey, te di las escrituras, creé todo esto, gobierna, sojuzga, enseñoréate sobre todo esto. Entonces viene Yeshua ahora a restaurar mi relación con el Eterno, con el Padre, por su sacrificio y su mérito, porque yo era incapaz de hacerlo por mí mismo. Por eso la salvación es un regalo de gracia, no por mis méritos ni por obra. Pero ahora que soy salvo, este salvo tiene que aprender a vivir en obediencia al documento, a la constitución del reino, a la palabra de Dios, a su instrucción, a su Torah, a su ley, a sus mandamientos. Y no solamente eso, ahora que soy justificado, regenerado, soy salvo, soy redimido, y mi relación con el Padre ha sido restaurada, porque Yeshua el Mesías, Jesús el Mesías, venció sobre las tinieblas para restaurarme en condición de hijo de Dios, en mi identidad como hijo de Dios. Ahora estoy en espera de que esa redención o ese plan de redención, de restauración, alcance su clímax, alcance su estado máximo, hasta la restauración de todas las cosas. ¿Cuántos están esperando ese momento? Donde todo al final no será nada nuevo. Pero ¿cómo usted dice que no es nada nuevo, pastor? Si dice la Escritura que será un cielo nuevo y una tierra nueva. Sí, pero cuando digo que no será nada nuevo, me refiero a que el final que estamos esperando, cuando Yeshua venga por segunda vez como Rey de Reyes y Señor de Señores, y venga la plenitud de la restauración de todas las cosas, el final que estamos esperando ya fue un principio. ¿Cuántos entendieron eso? Porque lo que va a suceder es que todo será restaurado como al principio. Cuando dice cielo nuevo, tierra nueva, una eternidad, está diciendo, después del caos que se introdujo por causa del pecado, no solamente Yeshua vino a redimirnos y a restaurar nuestra relación con el Padre, nuestra identidad como hijos de Dios, sino que ese plan también incluye la restauración de todas las cosas, donde todo será restaurado como al principio. Y si fuese un cuento, diría, y viviremos todos siempre felices por la eternidad. Pero no es un cuento, es una realidad. ¿Y qué tenemos aquí? ¿En qué punto de la historia, desde la caída del hombre, el plan de redención donde ya Yeshua vino como el siervo sufriente a morir por nuestros pecados? ¿En qué punto de la historia de la humanidad, pastor, hasta la restauración de las cosas estamos nosotros? Porque constantemente estamos percibiendo, intuyendo, escuchando que se sienten cosas raras, se ven cosas raras, están pasando acontecimientos
en el mundo, que están mirando el mundo patas arriba. Nuevas enfermedades, pestilencia, se incrementan las guerras, los rumores de guerra, las amenazas nucleares, epidemias, pandemias, la extinción de micro y macroorganismos. Por otra parte, la ciencia evoluciona y avanza. Y básicamente ya el hombre ha llegado a un punto donde la ciencia ya está intentando, no solo coqueteando, intentando y avanzando para fusionar el transhumanismo, fusionar el hombre con la máquina, con la mentalidad de que somos seres imperfectos y necesitamos autoperfeccionarnos. Y la mentalidad detrás del transhumanismo se llama eternidad. ¿Cómo procurar a través de nuestros méritos y nuestra ciencia y conocimiento lograr alcanzar qué cosa? La mentalidad que hay detrás del transhumanismo es cómo a través de la ciencia y los adelantos el hombre puede autoperfeccionarse porque es imperfecto y ser un homo deus, un hombre divino por sí mismo y alcanzar por sus méritos y sus medios la eternidad. ¿Cómo puedo encapsular y preservar mi alma en un chip? Esto parece ciencia ficción, pero quiero que todos ustedes sepan que con todo esto se está trabajando en la actualidad. Para algunos puede parecer ridículo, absurdo, pero es una realidad que estamos viviendo. ¿Okay? La ciencia, por un lado, la clonación, por otro, donde se afirma que es a favor de la salud del humano, pero la intención verdadera y real es trabajar y traquetear y alterar el ser humano. El hombre está jugando a ser ¿qué? A ser Dios. Enfermedades, plagas, muerte, persecución. ¿A quién se está matando? ¿A quién se está persiguiendo entre las naciones? A los creyentes. Ya sean judíos o gentiles que abrazaron la fe en Yeshua, el Mesías. Porque bien claro está establecido en Apocalipsis que ese espíritu haría guerra contra Israel y su descendencia entre las naciones. Y no solamente se trata del Israel nacional, geográfico, político, sino que esto hay que elevarlo un poquito más arriba y saber que hay un Israel esparcido entre las naciones. Porque a través de Yeshua el Mesías, todo el que ha confesado a Yeshua el Mesías como su Salvador, se le injertó en una sola descendencia, no en dos. ¿Cuántos saben en qué descendencia usted fue injertado a través de Yeshua el Mesías? Si usted lee Biblia y sabe, usted sabe que a quien se le reveló el Eterno fue Abraham en Ur de los Caldeos. Y le dijo, yo voy a bendecir todas las familias de la tierra a través de la simiente que va a salir de ti. Jeremías 31 dice, yo seré el Dios de todas las familias de Israel. Y le dijo a Abraham, yo voy a multiplicar tu descendencia como las estrellas del cielo y la arena del mar. Y ahora tengo a Yeshua el Mesías, un judío de la tribu de Judá, que murió en la cruz de Calvario, resucitó el tercer día y puso su sangre por mí. Y dice Juan, hablando de él en el primer capítulo del Evangelio, dice, porque los hijos son aquellos, no que son engendrados de carne o de sangre humana, sino aquellos que han nacido de nuevo a través de Yeshua el Mesías. A ellos se les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. ¿Cuántos de esos hay aquí?
Y a través de Yeshua te dan el derecho legal de ser un hijo de ¿quién? De Dios. Pero esos hijos de Dios están conectados a una descendencia. Porque Dios cumple su promesa y le dijo a Abraham: yo voy a hacer de tu descendencia como las estrellas del cielo, la arena del mar. Y cuando vas a Gálatas capítulo 3 dice, allí está la clave: los que son de fe. ¿Cuántos lo saben? Los que son de fe. ¿De qué fe está hablando? Los que son de la fe de Yeshua el Mesías, de Jesús el Mesías, los que han reconocido que Yeshua es el camino, la verdad y la vida, los que han creído con el corazón según Romanos 10 para la justicia y han confesado con su boca que Yeshua es el Señor. Dice Gálatas 3, y esos de la fe fueron conectados y hechos herederos juntamente con Abraham. Por eso se le llama el padre de ¿qué? De la fe. Y a través de Yeshua nos dieron acceso a formar parte del pueblo escogido, que sería un pueblo escogido no solamente nacional y genéticamente, no solamente exclusivamente de judíos, sino que de judíos y de los goyim en hebreo, y de los goyim, de las naciones de los gentiles, de ambos pueblos. A través de Yeshua el Mesías haría un solo ¿qué? Pueblo redimido, un solo pueblo bajo un mismo pacto, bajo un mismo ¿qué? Convenio, bajo una misma alianza, bajo una misma Torah, instrucción, ley, constitución del reino. Y aquí estamos nosotros entre las naciones, siendo hijos de Dios y reconociendo nuestra identidad a través de Yeshua el Mesías, porque a la luz de Romanos capítulo 11 fuimos injertados en el olivo que es Israel. Y nos conectaron con los pactos, con las promesas, con los derechos y también con las responsabilidades. Y ese pueblo, entre las naciones en el globo terráqueo, en pleno siglo XXI, que estamos aquí sirviendo al Eterno y proclamando el nombre de Yeshua, tenemos que entender que debemos ubicarnos en tiempo y espacio, en ese programa, en ese diseño, en esa secuencia de cumplimiento profético, en qué tiempo y temporada estamos antes de la consumación y el cumplimiento de todas las cosas. Cuando nos devuelvan al inicio y todo se ha restaurado. Indiscutiblemente tenemos que recordar las palabras de Romanos capítulo 8 y verso 22. ¿Qué dice ahí? Porque sabemos que toda la creación gime. ¿Alguien aquí ha gemido? ¿Cuántos han llorado alguna vez? Pero ¿cuántos han llorado y han gemido? Porque usted llora y solloza. Pero si usted llora con gemido, es que el dolor es más profundo. Porque el gemido no se emite con un sonido fonético, aunque se puede proyectar y expresar. El gemido sale de las entrañas. El gemido sale de adentro, porque usted llora proyectando y manifestando posiblemente un nivel de dolor, de angustia, de desesperación, que ni siquiera sus lágrimas pueden manifestar, porque es algo que sale. Y dice la Escritura, Romanos capítulo 8 verso 22, porque sabemos que toda la creación gime a una. O sea, que dice la Escritura que la creación está gimiendo. ¿Y por qué, pastor, la creación está gimiendo? La pregunta que hago es, ¿entiende usted que es parte de esa creación?
Porque dice que la creación está ¿qué? Gimiendo. Y no solamente en el aspecto natural. Porque si leemos Romanos capítulo 2, de Pablo habla acerca de las condiciones terribles que había, morales y espirituales de decadencia de sus días. Dice la Escritura allí que lo invisible de Dios se hace visible a través de ¿qué? De lo creado, de la creación, y que nadie tiene ¿qué? Excusa de decir que no hay un creador, porque lo invisible de Él se revela a través de la creación. Y afirmábamos el jueves en la poderosa conferencia sobre el cuerpo humano, creación divina. Está en las redes y ya pronto subirá a YouTube con el maestro José Rivera. Afirmábamos allí el jueves, amado hermano. Dice el necio en su corazón: no hay Dios. Porque el único que puede decir que no hay Dios es un necio. Porque aún la misma Escritura dice que lo invisible de Dios se hace visible y manifiesto a través de ¿qué? De la creación. Hay un cántico muy antiguo que dice: yo sé que Él vive. ¿Cuánto lo has escuchado? Pues lo veo en la risa de un niño cuando voy pasando, al oír el sonido del mar que me dice cantando que hay un Dios verdadero que hizo toda la creación. ¿Qué dice después? Yo sé que Él vive. ¿Qué más dice? Sigue repitiendo, ¿verdad? Hay varias estrofas. El mar que me dice cantando que hay un Dios verdadero que hizo toda la creación. Estamos tan ciegos emocional y espiritualmente que ni siquiera disfrutamos el oxígeno y el aire que nos regala cada día. Levántese de la cama, por favor, y cuando ponga los pies ahí antes de levantarse, inhale, exhale, levante sus manos y diga: gracias, Eterno, por un nuevo día. Gracias por el aire que respira. En ese momento, antes de salir de la habitación, afine de su oído y comience a buscar el canto de los pájaros afuera. Abra la ventana y mire los rayos del sol que están alumbrando, y diga: gracias, Señor, por el canto de las aves. Gracias por los rayos del sol, la luz del día. Mire hacia afuera y vea una flor y dile: gracias porque puedo ver colores y puedo ver la hermosura de la creación, el verdor de la creación. Cada vez que salgo en la mañana de casa y bajo la cuesta de Oaxaca, que vivo apenas a 2 minutos de allí, o vengo para acá los Shabbat, cuando bajamos la cuesta de Oaxaca, siempre tengo que admirar esa preciosa vista. Antes, cuando muchachos pasaba por ahí y la admiraba, ahora vivo allí, el Señor me dio la bendición de vivir ahí al lado. Y todos los días mi pan de cada día, pero no crea que por ser el pan de cada día ya le perdí el amor a esa vista, sino que paso por allí, Nancy y Jafé, miramos: wow, qué hermosa vista, qué precioso el azul del cielo, el azul del cielo que se refleja en las aguas, porque al fin del día el agua es incolora y lo que está reflejando es el color de arriba a abajo. Gracias, Señor, por esas costas, esos acantilados, y veo las olas cuando golpean la costa y se levantan. El agua, el vapor, y disfruto la vida, disfruto el aire que respiro. ¿Usted sabe lo que usted se muere y nunca disfrutó siquiera el aire que respiró? Porque todo el tiempo está desesperado, con una fatiga de ansiedad de vida. Haga un stop, deténgase, disfrute la vida, de gracias al Eterno por la vida. ¿Por qué llegué ahí? Porque Pablo escribió a los Romanos y dijo que lo invisible de Dios se manifiesta a través de ¿qué? De la creación. Y que no hay excusa. Pero ¿qué dice Pablo también allí? Pero los hombres prefirieron darle culto a la criatura antes que al Creador. Pablo en Romanos capítulo 2 está describiendo
en contexto las circunstancias particulares de sus días, de su historia, de su sociedad, de su mundo religioso, su mundo político, su mundo social, económico. Pablo está describiendo en contexto las condiciones inmorales de decadencia en Romanos capítulo 1, capítulo 2, hablando de la decadencia del hombre. Pablo está haciendo una descripción de sus días cuando él escribe allí. Y pareciera que leer a Pablo en Romanos capítulo 1, cuando habla acerca de la culpabilidad del hombre, Pablo posiblemente parece como si estuviese aquí hoy día, en pleno siglo XXI, en árbol de vida en este lugar, que aunque Él no está, pero está su escrito inspirado por el Espíritu Santo con nosotros, y pareciera que está describiendo plenamente lo que estamos viviendo en la actualidad, porque prefirieron darle culpa a la criatura antes que a quién, que al Creador. Profesando ser sabios, se hicieron necios, se envanecieron en su razonamiento, en su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios, cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible. Prefirieron adorar las imágenes. ¿Y qué hizo Dios? Los entregó a la inmundicia. Los entregó a las concupiscencias de sus corazones. De modo que aún deshonraron entre sí sus propios ¿qué? Cuerpos. El traqueteo con el ADN, el traqueteo de fusionar el hombre con la máquina. Deshonraron entre sí sus propios cuerpos. No solamente está hablando en un contexto de moralidad sexual, porque a veces leemos estas cosas y simplemente lo circunscribimos a la inmoralidad o corrupción de la inmoralidad sexual en nuestros tiempos. Llámese como se llame. Pero recuerde que pecar contra el cuerpo no solamente es vivir una vida viciada a la lascivia y a los pecados sexuales. Pecar contra el cuerpo implica muchas otras cosas, incluso no comer como Dios lo ordena, incluso no comer como Dios lo aconseja en su palabra, es pecar contra mi propio cuerpo. Ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira. ¿Cambiaron la verdad de quién? De Dios por la mentira. Dando culto a las criaturas antes que al Creador. ¿Dando culto a quién? A las criaturas. Y aquí voy a hacer un alto. Tenemos un gran problema, y en esta serie yo lo voy a hablar. Tenemos un gran problema en la actualidad, los creyentes, para poder manejar el concepto de idolatría. Tenemos un concepto de idolatría que ha sido solamente manejado por una mentalidad religiosa, donde hablamos de idolatría y lo que pensamos simplemente es personas adorando una imagen. Pero yo les tengo noticias hoy a todos los que estamos aquí y están en las naciones escuchándome. La idolatría sobre la que se va a pasar juicio en este último tiempo, antes de la venida del Mesías, no solamente tiene que ver, no solamente está circunscrita o relacionada a aquellos que adoran falsos dioses, que es idolatría, aquellos que sirven paganismo, que es idolatría, pero aquellos que se han puesto en el lugar de Dios, aquellos que han hecho de sí mismos su becerro, la egolatría. La egolatría y la vanidad es uno de los becerros de oro más reales en este tiempo. Hay un pueblo llamado también creyente, que todas las semanas se congregan en algún lugar, pero no han podido ver el elefante que está en medio de la sala. Y yo lo hablé en la enseñanza, el secreto del manto más grande. Y dije, uno de los problemas de este último tiempo de idolatría más severo y más grande es el becerro de oro del yo, donde mi reino es primero que del eterno, donde mi yo, mi vanidad, mis caprichos son primero que los del eterno, donde mi plan es mejor supuestamente que el del eterno, donde mis planes están por encima de los planes del eterno, y vivo la vida ignorando el plan y el propósito de Dios para
toda mi vida, poniendo mis caprichos como el principio y el centro de mi vida, buscando mi reino, pero no el del Eterno. Lo sustituí igualmente. No me hace falta postrarme frente a una imagen, inclinarme ante ella. No me hace falta profesar algún concepto pagano para ser idólatra. Incluso puedo vivir engañándome como creyente, teniendo muchos otros ídolos en el lugar que le pertenece a Dios en mi vida. La pregunta es, ¿estamos dispuestos a tomar los becerros de oro del siglo XXI y hacerlos polvo? ¿Estamos dispuestos, como Josías, a subir a los lugares altos y comenzar a deshacer, desbaratar, demoler los altares altos? Muchos de esos altares posiblemente los construimos nosotros mismos. Cuando amamos más la materia que a Dios, cuando amamos más al dinero que al Eterno, cuando amamos más incluso a un hombre y una mujer antes que al Eterno, donde nuestra vida y nuestra pasión, nuestro motor y lo que nos mueve no es el Eterno, no es su reino, no es su justicia, es un montón de cosas más que no lo incluyen a Él en mi plan de vida. Mire a alguien que está a su lado y dile, con urgencia, en tu plan de vida Dios tiene que ser el centro. Esta palabra, escuche bien, esta palabra y este mensaje puede ser la gran diferencia de salvación o condenación, de eternidad o de condenación, donde tenemos que aprender a establecer principios, valores de prioridad en nuestra vida. ¿Qué es más importante? Porque los días que se avecinan no serán fáciles, no serán muy buenos. Lo están olfateando muchos de ustedes. Lo están intuyendo muchos de ustedes como hijos de Dios. Porque tienen la palabra, tienen la revelación y han venido escuchando. Y el Eterno está despertando. Incluso le dije que mucha gente allá afuera que ni siquiera vive una vida consagrada, aún su espíritu está respondiendo al impacto de la atmósfera espiritual que se está desatando en medio de la humanidad y del planeta Tierra. Porque aún las piedras nos están hablando. Cuanto más nosotros como hijos de Dios tenemos que responder al llamado de Dios a cumplir el plan y el propósito de vida que traímos a este lugar. Porque los días son malos, son fuertes, son difíciles. Ya llegaron los días de Mateo capítulo 24. No solamente se cumplieron en un contexto histórico en el primer siglo y posterior, sino que en un contexto escatológico y profético. Esos días están activos en medio nuestro. Hay de las que crían en esos días. Padres contra hijos, hijos contra padres. Por la maldad de muchos el amor se ha enfriado. Nación contra nación, pueblo contra pueblo. Pestes, hambres, maremotos, terremotos. Muchos dirán en esos días que vienen en mi nombre. Y ahí tenemos el gran ejemplar en pleno siglo XXI, el llamado Mahdi, que ahora se propone como el Mesías de las tres religiones más importantes del mundo. El famoso Mahdi, donde se presenta como el Mesías del judaísmo, el Mesías del Islam y el Mesías del cristianismo. Y tiene seguidores ya alrededor del mundo. No solamente vamos a ver que históricamente las profecías de Mateo 24 del Apocalipsis tuvieron un cumplimiento histórico, sino que todo esto nos representa un ciclo profético de acontecimientos que se van a estar desatando en nuestros días y posterior
y anterior a la venida y el retorno de Yeshua, el Mesías. Porque cuando Yeshua está ascendiendo al cielo, sus discípulos están mirando para arriba, allí en el monte de la transfiguración, con aquel cuerpo resplandeciente y glorificado comienza a ascender. Los discípulos están mirando, no quieren que Él se vaya, y aparecen figuras de Malachim, que son ángeles. Malachim o Malach en hebreo, ángeles. Aparecen figuras angelicales allí en el monte de la transfiguración, cuando Yeshua está ascendiendo al cielo, y hablan con los discípulos. ¿Cuántos de ustedes recuerdan lo que los ángeles le dijeron a los discípulos? ¿Qué hacéis mirando al cielo? La pregunta implicaba el sentimiento y la intención con la que ellos estaban mirando, porque ellos miraban a alguien que se iba, pero estaban en ese momento desesperanzados, porque pensaban que se iba para no volver. Escuche bien, están los discípulos, lo ven irse. No quieren que su maestro se vaya después de haber resucitado, después de 40 días. Y los ángeles les dicen: ¿qué hacéis mirando a este? Como quien dice, no lo miren con desesperanza, no lo miren como un novio que se va, que no volverá. Mírenlo como el novio que se va, pero se va a preparar morada, porque un día volverá por ustedes y por nosotros. Y le dicen una clave: este mismo que veis subir en una nube volverá, y todo ojo le verá, y de toda lengua, de toda nación y toda rodilla de lo que está arriba, abajo y donde quiera que esté en el universo, tendrán que postrarse delante de aquel que dice la Escritura en Apocalipsis: Él es el Cordero inmolado, el único digno de desatar los sellos para que todo se cumpla. Entonces necesito que aterrices y en medio de tu afán hagas un alto en esta mañana y entienda que los tiempos que estás viviendo tú y tus hijos, tus nietos, son tiempos cruciales, espiritual, profética, apocalíptica, escatológicamente hablando, donde nosotros somos los que estamos esperando el retorno de Yeshua el Mesías. Y veremos y escucharemos y seremos testigos presenciales de un cumplimiento sin precedente en Puerto Rico y en las naciones. Pero les tengo noticia. En estos días pasados, el Eterno me ministraba y me golpeaba con las plagas de Egipto. Y ya pasó Pascua, ya pasó Pesaj. Yo quería dejar el tema de las plagas atrás, el tema de Pesaj atrás, porque ahora, después de la Pascua, lo que vamos a celebrar es ¿qué? Es Pentecostés, que viene del hebreo Shavuot, la fiesta de la semana, 50 días después de la Pascua. Que es un tiempo de pacto, es un tiempo de boda, es un tiempo de convenio, es un tiempo poderoso y de sobrenaturalidad. Pero el Eterno me golpeaba al corazón con las plagas y me ministraba y me decía: ¿acaso no es el tiempo donde mi palabra te revela en Apocalipsis que golpearé en el fin de los tiempos con las plagas que golpeé a Egipto? Y dije: espérate, tengo que hacer un alto aquí, porque Dios me está ministrando, el Eterno me está hablando, el Espíritu Santo me está hablando. Y entendía con toda claridad que era para traer y entregar al pueblo este mensaje. Y el Eterno me decía: mira el éxodo, mira cómo golpeé a Egipto. Y me decía: tienes que entender que Egipto y el éxodo y la forma en que golpeé en aquellos días simplemente es la muestra, es el peñisco de ñoco, como decimos en Puerto Rico. Es el atisbo, es el rayito de lo que va a suceder en el último tiempo, sin precedente, en forma incrementada. Y los juicios que has visto que golpean a Egipto
son los juicios que golpearán la gran ramera y a Babilonia. A la gran ramera y la Babilonia del último tiempo. Que lo que representa más allá que un personaje, representa un sistema anti-Mesías, un sistema anti-Dios, un sistema que desecha a Dios. Pero esto no es nuevo, porque leyendo a Pablo en Romanos capítulo 1, dice que desecharon a Dios. Prefirieron dar culto a la criatura, al hombre y a las criaturas. Envanecerse en su propio razonamiento, su necedad, buscando su propio culto. Y Dios los entregó a la inmundicia. Dios los entregó a las concupiscencias de sus corazones. ¿Qué hizo el Eterno? El Eterno mismo, que es un Dios de amor, cuando el hombre se revela y la maldad llega, como dice desde los días de Noé, a la presencia del Eterno, no contenderá su espíritu para siempre con el hombre. El Eterno tiene límites, y a veces hablamos de una misericordia que no es la misericordia de Dios, porque a veces nuestra misericordia y nuestra compasión no se parece a la de Dios. Porque vivimos en una sociedad donde, empezando desde los altares para abajo, la autojustificación está gobernando los altares y la mente y el espíritu de muchos creyentes. Donde con un mensaje light, superficial, queremos aplaudir al que cae, al que peca, al que lo hace mal. Yo conozco un Dios que restaura, un Dios que sana, un Dios que transforma, un Dios que levanta al que está caído. Pero no me digas a mí que una vez Dios te toma hecho canto y te restaura, te muestra su amor, su misericordia, ahora no es tu responsabilidad comenzar a vivir en gratitud, en obediencia y en santidad para tu Dios. Y pretendemos vivir una vida como creyentes, arrastrando el pecado y justificando el pecado, justificando lo injustificable, porque Dios es amor, porque Dios es misericordia. Pero no olvidemos que también es fuego consumidor, y no podemos jugar con la santidad. No podemos jugar con un Dios santo. Él dijo: sed santo porque yo soy santo, dice el Señor. Y la santidad no es un estado que se alcanza de la noche a la mañana. En Yeshua ya fuimos justificados, ya fuimos regenerados, ya fuimos redimidos, ya fuimos salvos. Y en Yeshua también fuimos apartados, justificados. Ahora me corresponde a mí crecer en esa santificación día a día. ¿Cómo se hace eso, pastor, si soy un ser imperfecto? Tranquilo, porque a estos imperfectos los amó el Eterno y nos abrazó. Y ahora que nos redimió, nos perdonó y nos salvó, nos da su palabra para que día a día su Espíritu nos guíe a toda verdad. Y ahora, como hijos de Dios que hemos sido perdonados, redimidos, justificados, salvados, libertados, día a día sigamos intentando vivir la vida que agrada a Dios, alineado al manual de instrucciones. ¿Y sabe cómo se llama eso? Santificación. ¿Qué es? ¿Qué es eso? Mi estilo de vida, mi cultura en el día a día como hijo de Dios. Porque la palabra, cuando usted va a ella y le dice: espejito, espejito, dime quién es el más bonito, y usted esperando que le diga ¿qué es usted? Y dice: no eres el más bonito. Y de pronto el Señor te confronta con su palabra y te dice: pero eso que está ahí, y ese hábito, y esa cosa oculta. Pero su palabra no te confronta para matarte cuando no eres rebelde. Su palabra te confronta con un Padre amoroso. ¿Para qué? Para que tú puedas día a día seguir ¿qué? Creciendo, mejorando, dejando esa vieja criatura atrás, olvidando lo que queda atrás y extendiéndose hacia dónde, hacia lo que está al frente. Pero amado, también veo una cultura muy liviana en la cristiandad, donde abrazamos la autojustificación.
para justificar nuestros pecados. Justificar. Y nosotros no podemos jugar con fuego, porque el que juega con fuego, ¿qué pasa? Y no es tiempo de jugar con fuego, porque jugar con fuego es jugar con nuestra eternidad. Tenemos que establecer prioridades. Y en medio de los tiempos difíciles que estamos viviendo, entender que aún Dios los entregó la inmundicia de sus concupiscencias. ¿Qué hizo el Eterno? Dijo, un alto. Soy misericordioso, soy bondadoso, soy amoroso. No quiero que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. ¿Qué dice el Eterno? El que viene a mí, yo no lo echo fuera, pero por cuanto tú has decidido vivir de espaldas a mí, por cuanto tú has insistido en vivir desobediente y en rebeldía, yo te voy a entregar a tu maldad. Yo te voy a entregar a tu injusticia. Yo te voy a entregar a ese ciclo de maldición en el que tú quieres vivir. Tú quieres abrazar el pecado, vive con tu pecado. ¿Quieres abrazar la injusticia? Vive con tu injusticia. ¿Quieres abrazar la maldad? Vive con tu maldad. Pero recuerda que algún día tendrás que presentarte delante de mí. Y si no te arrepientes, no tendrás un abogado que te defienda. Amén. Entonces, por eso Dios no es justo. Por eso, porque Dios lo entregó a la injusticia, a la maldad. Dios no es justo. ¿En qué se basa la justicia de Dios? Les voy a explicar en qué se basa la justicia de Dios. En que Él le da a cada quien lo que merece. Y lo que merece cada quien, escuche bien esto, lo que merece cada quien se basa y se fundamenta en lo que el hombre sembrare, eso el hombre cosechará. Entonces en el día final ninguno de nosotros tendremos excusa, porque el día que seamos juzgados, Él es justo, y cuando los libros sean abiertos, como Él es justo, Él no quiere que nos perdamos, Él quiere que procedamos al arrepentimiento. El que viene a Él no le echa fuera. Nos ama tanto que dio a su Hijo a morir en el Calvario por nosotros. Imagínense si nos ama. Qué amor más grande. ¿Qué más puede hacer Él que ya no haya hecho por ti y por mí? Pregunta que voy a hacer: ¿qué más puede hacer el Eterno por ti y por mí, la humanidad, que ya no haya hecho? Si el plan de redención ya está revelado y fue entregado, Yeshua, el Mesías, el Cordero inmolado que quita el pecado del mundo. Ahora la bola está en nuestro lado de la cancha. Ahora somos nosotros los que tenemos que decidir qué hacemos con la bola en el lado nuestro de la cancha. Ya Dios, tengo el plan, te amé desde la eternidad, pecaste, te apartaste, pero te amé tanto que envié a mi Hijo y tengo un plan de redención porque quiero que pases conmigo la eternidad. Y en lo que esa eternidad llega, aunque las cosas se pongan de hormiga brava acá abajo, yo he prometido estar contigo, no por un día, he prometido estar contigo hasta el fin, pero tú decides, es your choice. Es tu decisión. ¿Cómo vas a vivir la vida? ¿Cómo quieres vivir la vida? Porque son tiempos de cumplimiento profético acelerado como nunca antes. El Eterno los entregó a pasiones vergonzosas. No aprobaron tener en cuenta a Dios. Dios los entregó una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Y dice: y estando llenos de injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidio, contienda, engaños, malignidades, mentira, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, homicidas, inventores de males, desobedientes a los padres, desleales, necios. Ya no hay lealtad, está diciendo, sin afecto natural, como un padre mata a una hija, un hijo mata a un padre, implacable, sin misericordia, quienes, habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen, sino que también se gozan, sino que también aplauden a los que practican este estilo de vida de iniquidad.
Léase luego Romanos capítulo 1, del verso 18 al 32, a ver si no es leer los periódicos, las noticias en nuestro país o en las naciones. Y lo escribió Pablo hace unos cuantos aguaceros atrás. Y en Romanos capítulo 1, Pablo describe el estado depravado y amoral del ser humano. Y en Romanos 8:22, que se lo cité ahorita, dice: porque sabemos que toda la creación, ¿qué está haciendo? Gime, sufre, es golpeada con sufrimiento y está con dolores de parto hasta ahora. ¿Cómo está la creación? Gimiendo con dolores. Y no se refiere solo a la creación allá. Usted es parte de esa creación. Usted va a ser impactado espiritual y emocionalmente por lo que está pasando a nuestro alrededor, nacional e internacionalmente. Dice que está guardando con dolores ¿de qué? Porque todo esto, las contracciones, las señales que estamos viendo, son las contracciones de que pronto viene un parto. Y si hay un parto, es porque hay un ¿qué? Un alumbramiento. Algo viene, algo se está gestando espiritual y proféticamente. Y lo que está pasando mundialmente son las contracciones que van a apretar los dolores de parto. Y de pronto alzaremos nuestra mirada. Y como dice la Escritura, cuando veáis estas cosas, ¿cuántos lo recuerdan? Cuando veáis estas cosas, erguíos vuestros hombros. No dice que andes con tus hombros en el suelo. Erguíos vuestros ¿qué? Cuando veáis estas cosas, erguíos vuestros hombros. O sea, como quien dice, cuando veas todas estas cosas, pon tus hombros ¿qué? Ponte en una posición de firmeza. Hello. Cuando veas estas cosas, asume una posición de ¿qué? Yo no sé si usted sabe que algo se está moviendo profética y espiritualmente, que están trayendo las contracciones y los dolores de parto, que están anunciando que el deseado de las naciones volverá y todo ojo le verá. Y no podemos prepararnos al último día, porque la novia está aquí y ha sido llamada a prepararse. Y camino a Pentecostés precisamente es una novia que se está preparando para el encuentro con un esposo, porque va a haber una boda. Y lo que me decía el Eterno, mira Éxodo, mira cómo golpeé con las plagas a Egipto, mira cómo los saco y los llevo un tiempo de boda. Me decía, hijo, es el tiempo profético. Exactamente, mi calendario te está diciendo, levanta la mirada, porque los días que te tocaron vivir en el 2025, calendario gregoriano, 5785, calendario hebreo bíblico, son los días que estoy golpeando. Golpearé, enviaré mi juicio, pero prepararé mi iglesia como una novia para estar con ella por la eternidad. No esperes el último día a prepararte, porque hoy es el día agradable, el día aceptable, y todavía mi misericordia está extendida. Buscadme y podré ser hallado. Llamadme en tanto estoy cercano. Buscadme mientras puedo ser encontrado. ¿Alguien está conmigo en esta mañana? Lucas 18:8. Pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará qué? Pero les acabo de decir en Romanos 8:22 que la tierra, la creación, está gimiendo, que hay dolores, hay contracciones que indican un parto, un cumplimiento, un alumbramiento. Pastor, me está hablando de tiempos difíciles.
Dice Lucas 18:8, pero cuando venga el Hijo del Hombre, refiriéndose a Yeshua, hallará ¿qué? Fe en la tierra. ¿Qué es fe? Emuná en hebreo. Cuando venga el Hijo del Hombre, cuando Él regrese, en medio de un escenario revolcado mundialmente, encontrará algo de fe acá abajo. Encontrará algo de ¿qué? De emuná. Cuando Yeshua venga, no viene a buscar gente que crea con el conocimiento. Porque el problema que tenemos con la fe es que hemos tenido un concepto de fe griego, pistis, que solamente tiene que ver con lo que creo a nivel cognitivo. Pero nosotros no podemos divorciar lo que creo de lo que hago, porque el proverbista dijo: como el hombre piensa, el hombre es. Como el hombre piensa, el hombre actúa. Como el hombre piensa, el hombre decide. Como el hombre piensa, el hombre manifiesta su comportamiento, su conducta. Lo que gobierna mi pensamiento, mi corazón, es lo que me mueve y me empuja a ser quien soy. Cuando venga el Señor por segunda vez a la tierra, hallará emuná, hallará fe en la tierra. ¿Qué fe es la que viene a buscar, pastor? Dígame, ¿qué fe es la que viene a buscar? Porque si Él viene a buscar fe, pastor, yo necesito que usted me diga qué fe es la que viene a buscar, porque yo quiero tenerla. Yo quiero tener esa fe. Yo quiero que cuando Él vuelva, Él encuentre en María, en Carmen, en Paco, en Juan, en Luis, que Él encuentre esa fe. Yo no sé si alguien aquí que sabe que Yeshua viene, le dice en esta mañana: por favor, en tu misericordia, enséñame cuál es esa fe. Porque mucha gente dice que cree, pero su creer dista de su estilo de vida, de su cultura y de los frutos que da. Emuná en hebreo, ustedes lo saben si no lo aprenden, es fe en hebreo. ¿Qué significa fe en hebreo? Emuná, una fe fiel que a lo que cree obedece. Fidelidad y obediencia. Tú no puedes divorciar tu fe de la fidelidad y de la obediencia, porque es la fidelidad y la obediencia la que materializan y revelan tu fe en la tierra, porque tu regla de vida es el manual de instrucciones que Dios te dio. Por eso la fe no flota en la nada. La fe viene ¿por qué? Por el oír. Pero ¿qué? ¿El oír qué cosa? No cualquier cosa. La fe viene ¿por qué? Por el oír, ¿qué cosa? La palabra. Cuando tú oyes la palabra y pones tu fe en Yeshua y en la palabra del Eterno, y tú comienzas a practicar, a accionar, a implementar, a vivir, por lo menos día a día intentarlo, poner en práctica la palabra del Eterno, tú estás teniendo una fe verdadera. Una fe emuná, una fe que no solamente dice yo creo en Dios, sino que tu creer en Dios se materializa, se proyecta como un fruto de que día a día tú vives esforzándote para tener fruto digno de arrepentimiento. Tú no vives esforzándote para ser salvo. ¿Qué acabo de decir? Que usted no vive esforzándose para hacer ¿qué? Porque la salvación ya usted la recibió. Porque es un ¿qué? Es un regalo. Ahora que usted es salvo, usted se ocupa y se esfuerza, como Dios le dijo a Josué. ¿Cuántos recuerdan el capítulo 1 de Josué? Verso 9. ¿Qué le dijo el Señor a Josué? Esfuérzate y sé muy ¿qué? ¿Pero para qué? Y pon en práctica y obedece mis estatutos y mis mandamientos, y yo te daré la victoria. Cuando Dios le dijo a Josué, esfuérzate y sé valiente, le estaba diciendo, necesito que actives tu emuná, necesito que actives tu fe. Esfuérzate y sé valiente para poner por obra todas las cosas que te revelaron esta palabra. Voy recogiendo por hoy. Bueno, acompáñame con la guitarra. Todavía los jóvenes no salen. Cuando venga el Hijo del Hombre, hallará fe ¿en dónde?
quiero hacer una pregunta. ¿Para cuántos están siendo fáciles estos días? ¿Para cuántos están siendo fáciles estos días? ¿Para qué padre, para qué madre, para qué hombre, para qué mujer están siendo fáciles estos días? Lo que está pasando espiritualmente tiene un impacto tan profundo en nuestras vidas que a veces tú te levantas profundamente deprimido y no sabes por qué. Te levantas profundamente cargado y tú no sabes por qué. Te levantas intranquilo, te levantas ansioso y tú no sabes por qué. Y dices, Señor, esta carga que siento, este pesar que yo siento. Ayer estaba bien, ¿por qué estoy así hoy? Y de momento comienzan a invadirte los temores, los miedos, las ansiedades, las preocupaciones. Estoy describiéndole la realidad a alguien, porque posiblemente puede ser la de su pastor también, porque yo estoy en carne y hueso. Y yo siempre me he mostrado en esta congregación no como un ser perfecto. Soy tan imperfecto como con cada uno de ustedes, que lo estoy intentando. Y estoy aquí, ¿saben para qué? Para decirles, sigamos adelante y no nos rindamos. Estoy aquí para decirles, sigamos adelante y no nos rindamos, no nos dejemos vencer. Las cosas sí están duras y difíciles. Y posiblemente venga un desarrollo de acontecimientos fuertes y difíciles que nos impacten personalmente, socialmente, nacionalmente y las naciones. Y las cosas van a seguir siendo conmovidas. Pero les estoy diciendo en esta mañana, cuando veáis estas cosas, erguíos vuestro qué. Aunque sientas que el peso te va a doblegar, alguien tiene que en esta mañana decir, no, yo voy a asumir una posición de firmeza. Tal vez no tenga la fuerza, pero tu firmeza va a radicar y va a descansar en un todo lo puedo en Mashiach, en Cristo que me fortalece. Yo no sé si eso es suficiente para comenzar a levantar tus lomos, tus hombros en esta mañana. Es decir, no, espérate. Aunque sé que las cosas están difíciles y la presión está llegando, hoy yo voy a erguir mis hombros y voy a declarar, yo los voy a erguir. Porque la palabra me dice, cuando veáis estas cosas, no te amontones, no te rindas, no proclames el fracaso, esfuérzate, sé valiente, porque vengo a premiar tu fe. Vamos a erguir los hombros, declarando, todo lo puedo en Cristo, en Mashiach, quien me fortalece. Vamos a erguir los hombros en medio del caminar, aunque la tierra tiemble y se traspasen los montes de la mar. Vamos a decir, diga el débil, fuerte soy, porque no vivo dependiendo de mí, porque decidí que Él será el centro de mi vida, de mi matrimonio, mi familia, de mis días. Pase lo que pase, venga lo que venga, estaré aguardando la corona incorruptible de la vida eterna. Erguid vuestros hombros y levantad vuestras cabezas, porque el día de nuestra redención está más cerca que el día en que creí. Si tú estás aquí hoy, si yo estoy aquí, si estamos aquí, es porque indiscutiblemente el Eterno nos ama. Y en medio de lo que está pasando y de lo que viene, el Eterno nos está diciendo, te amo, tengo cuidado de ti, sin cuidado que levantes tu cabeza y me pongas en primer lugar, para que veas que yo guardo de los míos, no por un día, no por dos, sino hasta el fin. Mateo 22:10, y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre. No esperes que por amar al Eterno y amar su reino y su verdad, un mundo anti-Mesías, un mundo anti-Dios, un mundo profano y idólatra
te ame y te abrace y te acepte. Te lo voy a leer otra vez, Mateo 22:10. Y seréis aborrecidos por todos, por causa de mi nombre. Es tan así que usted menciona a Yeshua y a un cristiano lo persigue, que me parece algo ridículo. En estos días escuché un pastor predicando en contra de aquellos que dicen Yeshua. Mire qué torpeza, qué ignorancia. Yeshua es el nombre propio de su Salvador y el mío, de nuestro Salvador. Porque en su día nadie le dijo Jesús. Cuando Miriam, su madre, lo llamaba y Yeshua estaba en el pasto, Yeshua, ven a comer. Yeshua, sube a casa, que ya el sol está cayendo y es hora de dormir. Cuando José, su padre, estaba en el taller trabajando, Yeshua, pásame el martillo, pásame el serrucho. Sus hermanos lo llamaban Yeshua en casa. Sus amigos lo llamaban Yeshua. Posteriormente, en la transliteración del hebreo al griego, al latín, al español, le conocemos como Jesús. No hay ningún problema con decir Jesús. No hay problema alguno con decir Jesús. Incluso el radicalismo y lo absurdo de la religiosidad castrante es tan terrible que algunos religiosos, oye, usted menciona incluso Jesús y piensa que Jesús no se debe decir. Pero si Jesús es la transliteración en el español, no hay ningún problema. Ahora, su nombre propio y su nombre original, ¿cuál es? Yeshua. Por eso usted escucha cánticos hoy día que cantan el nombre que Yeshua. ¿A cuántos le gusta que lo llamen por su nombre? ¿Le gusta que le llamen por su nombre? ¿A usted le gustaría que le cambien el nombre? ¿Cómo usted cree que su Salvador quiere que usted lo llame? Por su nombre. Si usted lo conoce como Jesús, invoca a Jesús. Pero si de pronto usted sabe que también su nombre propio es Yeshua, invóquelo como Yeshua, su nombre original. Al fin del día, la forma en que usted lo invoca no lo va a salvar. Lo que lo va a salvar es a quien usted está invocando. Usted invoca a Jesús, que es el camino, la verdad y la vida. A Yeshua, el camino, la verdad y la vida. A Jesús, el que dijo, yo soy el pan de vida, el que de mí come no morirá. Pues fue Yeshua el que dijo, yo soy el pan de vida, el que de mí come no morirá, sino vivirá para siempre. Pero tenemos allá afuera unas personas que tienen como que un problema emocional y religioso terrible, ¿verdad? Y escuchaba este pastor predicando y enseñando en contra de aquellos que decían Yeshua. Miren esos que dicen Yeshua. Incluso dijo que era hasta ridículo. Yo digo, Padre, ¿a qué nivel ha llegado la iglesia? El nivel de ignorancia, de desconocimiento. Seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre. Les estoy diciendo que si recibimos ataque incluso desde los de adentro, imagínense cómo vamos a ser aborrecidos por aquellos que no aman a Dios, que le han dado la espalda a Dios y no quieren vivir en obediencia a las instrucciones, a los mandamientos del Padre. Escuche bien. Y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre. No crea que servir al Señor va a ser piche San Cristo. No cuesta. Hay un precio, no para redención, pero hay un precio que hay que pagar día a día. ¿Acaso tú crees que es mucho cuando ya Él pagó el mayor de los precios? A veces nosotros pensamos que es mucho. No, lo grande ya lo pagó Yeshua en el Calvario por nosotros. Nos está pidiendo lo mínimo a nosotros. Pero mire ahora, Mateo 22:10. Y seréis aborrecidos por todo, por causa de mi nombre. Mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Mas el que persevere, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? Hasta mitad de camino. No. Porque Pablo le habló a los corintios y le decía, la carrera no la gana el que comienza. ¿Cuántos han comenzado la carrera? Pero no la gana el que comienza, sino el que llega a donde, el que llega al final. Y Pablo decía, corred de tal manera
que obtengáis el premio. ¿Saben qué es lo lindo? Que yo me crié con tío Nobel. ¿Y qué tiene que ver tío Nobel? ¡Ting! ¿Te acuerdas de tío Nobel? ¿Cuánto recuerdas de tío Nobel? Que en tío Nobel, cuando los niños participaban, nunca había perdedores. Porque el ganador y casi, no se hagan, yo tengo 47 aquí, gente más vieja que yo. No venga, no te lo acuerdas. No se acuerda tío Nobel. Y si no, cuculero, búsquelo por YouTube, tío Nobel. Pacheco estaba también aquello entonces. Sandra Cypher. Ganador y qué? Corred de tal manera que lo obtengáis. ¿Sabe por qué? Porque Pablo sabía que en esta carrera no solamente va a haber un ganador, ni casi ganadores, sino que todo el que acabe la carrera será un ganador. Nosotros tenemos un diseño de ganadores. Dice aquí, mas el que persevere hasta el fin, este será. El que persevere hasta cuándo, no va a ser fácil. Pero el Señor dijo, yo no los dejo huérfanos, yo no los dejo solos, yo envío mi Espíritu Santo para que esté con ustedes, no por un día, sino hasta ese final. No sé si el final nuestro será mañana, pasado, o el final de todos nosotros será cuando venga Yeshua como Rey de Reyes y todo ojo le verá. Pero lo importante es que el día que llegue el final, ya sea individual para nosotros o colectivo como pueblo proféticamente, porque Yeshua vino, que todos nosotros logremos terminar la carrera. Y la mejor invitación que puedo hacerte que esta mañana, no tienes que tenerlo todo, solo debes tener un corazón humilde y dispuesto a decir, Señor, yo quiero entregarte mi vida, mi familia, mi hogar, y aunque sea arrastrando las piernas, pero yo quiero llegar allá. Aleluya. No hay problema, tal vez no todos lleguemos corriendo, tal vez ni siquiera todos lleguemos caminando, tal vez lleguemos algunos arrastrando las piernas o gateando, pero la clave está en no rendirnos y seguir ¿qué? Hacia adelante. Y el que persevere hasta el fin, ese será salvo. Estaremos viviendo los juicios del último tiempo. Comencé hoy una serie, pero quiero decirles que Eclesiastés capítulo 1 y verso 9, todo el mundo lea conmigo. Lo que fue, eso será, y lo que se hizo, eso se hará. No hay nada nuevo bajo el sol. Lo que fue, eso será, y lo que se hizo, eso se hará. No hay nada nuevo bajo el sol. ¿Qué estoy diciendo? Que dice Eclesiastés, que nos dice Dios, que todo lo que está escrito, todo lo que está escrito y revelado en la Escritura, ya nos muestra el mapa de todo lo que va a pasar. Y que no hay nada nuevo bajo el sol, sino que todo lo que fue, ¿eso qué? Todo empezó con un jardín y terminará con ¿qué? Con un jardín, con cielo nuevo y tierra nueva. Todo empezó con un hombre en perfección, inmortal, donde no había enfermedad, y todo terminará con ¿qué? Con una humanidad restaurada, con un cuerpo glorificado, donde no habrá muerte, dolor, enfermedad, llanto, angustia, tristeza, caos, guerra. Todo lo que fue, eso será. Y lo que se hizo, eso se hará. No hay nada nuevo bajo el sol. Nos está diciendo que la Escritura ya nos revela el mapa de cómo será el fin. Si entendemos el principio, entonces entenderemos el final. Pastor, ¿y qué usted nos va a hablar sobre que si estamos viviendo las plagas del último tiempo? Pues Éxodo 9:14 dice, porque yo enviaré esta vez todas mis
mis plagas a tu corazón. Está hablando a Faraón y Egipto. Sobre tu siervo y sobre tu pueblo, para que entienda que no hay otro como yo en toda la tierra. ¿Cuántas plagas enviaron a Egipto? 10 plagas. ¿Y qué me decía el Señor? Ese es el microcosmo de que lo que hice en Egipto lo haré en el último tiempo de forma incrementada, y mucho más violento serán mis juicios en el tiempo del fin. Si creemos que las plagas de Egipto son juicios, no tenemos idea de cómo se van a incrementar los juicios en el último tiempo. Y el Señor me hablaba y me decía: el éxodo de Egipto y las plagas son un microcosmo, son una proyección profética y espiritual de los tiempos que finales. Y vamos a considerar eventualmente en esta serie cómo el Apocalipsis fue escrito con unos propósitos específicos, cómo nos revela una serie de eventos extraordinarios. Sobre todas las cosas, vamos a ver que los juicios del último tiempo habla de 7 sellos, habla de 7 trompetas y habla de las 7 copas de la ira de Dios. Y que estos 7 sellos, estas 7 trompetas y estas 7 copas que tienen ángeles y están derramándolas sobre la tierra, sobre la ira de Dios, todas nos están revelando precisamente juicios sumamente similares a los que se desataron en Egipto, pero en los últimos tiempos de forma incrementada, trayendo hambruna, muerte, pestes, enfermedades, caos en el mundo. Pero no quiero que nos vayamos a casa sin esto en el sistema. Existe